Saludos a todos, hoy día les traigo lo que es USPF multiárea. Bueno, esto es parte de la currícula CCNA versión 5 y quien les va a hablar y les va a dar esta charla soy yo, me llamo Felipe Arellano. Bueno, hoy día quiero tocar los puntos claves que son qué es un área o qué son las áreas, los tipos de router dentro de una área, qué son las LCAs. Vamos a dar una breve descripción y una explicación pequeña. Los tipos de áreas que existen, un virtual link y además una pequeña configuración de OSPF con multiárea, pero algo bien básico para que podamos entender cómo se configura. Bueno, OSPF puede tener muchas áreas y son utilizadas para ir segmentando en la red y también para disminuir la información y la carga que tienen los equipos dentro de esta. ¿Qué quiero decir con eso? Que las áreas van teniendo una base de datos local y cuando las comparten una base de datos sumarizada de esa. Entonces el área se va, la carga de los equipos o las rutas que tienen se van achicando. Bueno, a mí cuando me enseñaron este término, me enseñaron un concepto que fue de mucha importancia para entenderlo y que no me perdiera, y que fue la llamada patita de oso. Cada área que nosotros vemos en la imagen es un dedo de la pata del oso, y el área 0 viene siendo la palma. Para que cada área funcione y se interconecte con todas las demás, tiene que saber pasar por el área 0. Es imposible de que dos dedos del oso se junten y se comuniquen entre ellas, sino que tienen que saber pasar por la palma y subir de nuevo al otro dedo. Sería algo como así. Este concepto me sirvió mucho, ya que en OSPF pueden existir muchas áreas, pero estas deben conectarse al área backbone o al área 0. Deben conectarse. Teniendo en cuenta que pueden haber equipos en el área 1, área 2, 3 o área X, y en el área 0, los routers son designados con un nombre según la característica que cumplen dentro del área, como puede ser un router interno, un router externo, un ABR y una SBR. Bueno, un router interno es cuando un equipo tiene todas sus interfaces conectadas dentro de la misma área. Ejemplo, en la imagen nosotros tenemos como router interno el 5, el 2 y el 3. ¿Por qué lo sé? Porque el router 2, su única interfaz la tiene dentro del área 1 y no tiene más interfaz ni fuera ni dentro. Por lo tanto, es un router interno porque cumple con la característica o con la definición de router interno que viene siendo de que tiene todas sus interfaces dentro de una misma área. Un router externo es cuando una o más de sus interfaces pasan por el área 0. Un router externo, por ejemplo, vendría siendo el ABR, ya que está con tres interfaces, pero dos de estas están en el área 1 y una en el área 0. O sea, más que nada un router externo es cuando es multiárea. Un ABR es un Area Border Router. Son los routers que se encuentran en los bordes del área. Es decir, que en este caso el R1, además de ser externo, también viene siendo un router, un ABR, porque es un Area Border Router, que se encuentra en el borde de áreas. Y también existe como definición ASBR, que significa Autonomous System Border Router, que viene siendo cuando un equipo tiene una interfaz inyectando una ruta. En este caso, en la imagen tenemos IGRP, que está inyectando una ruta a OSPF, y la inyecta de tal manera en que tiene una pata o tiene una interfaz en lo que es IGRP y en OSPF. Por lo tanto, es un sistema autónomo, Autonomous System Border Router.
También tenemos la LSA, que son importantes entenderlas, ya que con estas nosotros después podemos ir botando rutas, o en realidad ir sumarizando las tablas de enrutamiento, cosa de poder bajarlas, que lo vamos a ver cómo hacerlo más adelante. Pero por este momento vamos a dar una definición y vamos a tratar de entender qué son la LSA. Bueno, la LSA del tipo 1 se genera, cada router la genera dentro de su misma área para presentarse y decir, yo soy el router X, por ejemplo, y como conózcanme. El LSA del tipo 2 es Network Link, es LSA, y este LSA solo las envía al DR, y también viene siendo dentro de una misma área. La LSA del tipo 3 es Network Summary Link. ¿Y qué quiere decir? Que el AEBR manda la información sumarizada entre áreas. El LSA del tipo 4 AS externa, ASBR Summary Link. Y esta es generada por una ABR solamente cuando existe una ASBR en su misma área. Las LSA del tipo 5 son External Link LSA, y estas LSA son generadas, o en realidad cuando existe un ASBR en la área, o en realidad esta LSA es generada cuando se está inyectando una ruta al OSPF. Y la LSA del tipo 7 cumple la misma característica que la del tipo 5, y la vamos a explicar un poquito más adelante, ya que esta va de la mano con los tipos de área. Pero para tener el concepto en este slide de la presentación, vamos a decir que la LSA del tipo 7 es un símil del LSA del tipo 5. Bueno, también destacar de que el LSA del tipo 1 y el tipo 2 son intra-área, quiere decir que solamente circulan en una área. El LSA del tipo 3 y del tipo 4 son inter-área, quiere decir que circulan en una o más áreas, o en realidad en las áreas circulan. Y el LSA del tipo 5 y 7, ya dijimos que eran un símil, el 7 y el 5, son externas. Bueno, entendiendo este diagrama, podemos dar paso a ver cuáles son los tipos de área, ya que con los tipos de área podemos empezar a jugar a mover esta LSA y a taparlas o a eliminarlas dentro de un área, cosa de que vaya disminuyendo la tabla de enrutamiento, que lo vamos a entender ahora en los siguientes slides de la presentación. Bueno, existen 4 tipos de áreas dentro de CPF: Staff, Totally Staff, NSSA y Totally NSSA. Bueno, son maneras de manejar la LSA, y bueno, en realidad, aparte de la LSA, son las formas de poder manipular la ruta y sumarizarla y crear un show IP route, o en este caso la base de datos de las rutas que manejan los equipos, que sea más pequeña, más acotada. El staff es por este tipo de área no circulan las LSA del tipo 5. Bueno, acá hice una imagen donde está el router 1, el 2, el 2 y el router 2 y el router 3 se encuentran dentro del área 1. El router 1 es un ABR, el router 4 es un ABR también, el router 5 es un ASBR y el router 6 es un router interno backbone, tomando los conceptos anteriores. Pero además de eso, el R5, como ya dije que era una ASBR, quiere decir que está inyectando una ruta hacia el OSPF. Bueno, si el área 1 fuera un área staff,
en el área stub no circulan las LSA del tipo 5. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la ruta y tenemos los LSA también, acuérdense que el LSA casi siempre, el LSA del tipo 5 casi siempre se da cuando se está pasando una ruta externa. Por lo tanto, cuando el router 5 le entregue la ruta al router 1, el router 1 la va a manejar por el área 0. Pero cuando este a la vez la pase y la introduzca hacia el área 1, va solo a pasar la LSA del tipo 1, 2, 3 y 4, ya que el área stub elimina la LSA del tipo 5. Quiere decir que no va a pasar la ruta estática para el router 1, el router 2 y el router 3, sino que no va a pasar simplemente. Pero van a pasar todas las demás rutas que vienen siendo la 10.014, la 10.018, las loopbacks que vienen siendo la 192.168.4 con máscara 24, la 5 con 24, la 2 y la 3 con 24. Y estas sí las van a conocer, pero no van a conocer en sí la IP o la ruta estática que está inyectando el router 5, que es la 100.100.100.0 con máscara 24. Pero una característica que tiene el área stub para no perder la conexión contra esa loopback, o en este caso esa ruta, viene siendo que cuando el router 1 informa, o en realidad cuando mata la ruta que iría hacia adentro del área 1, lo que hace es generar una ruta por defecto apuntando hacia él. Entonces, de esta manera, cuando el router 2 necesite ir por ejemplo, a la 100.100.1, él no va a conocer la ruta en sí, pero va a tener una ruta por defecto en su tabla de enrutamiento que sabe que tiene que apuntar al ABR. Por lo tanto, el ABR sí sabe llegar a la ruta estática y va a haber conectividad. Entonces, recapitulando, el área stub elimina las LSA del tipo 5. También existe Totally Stub, que Totally Stub elimina las LSA del tipo 5, 4 y 3. O si lo quieren decir en orden, 3, 4 y 5. Ya, las LSA del tipo 5 ya mencionamos que eran las LSA generadas por una ruta, cuando se inyecta una ruta externa al OSPF. Podría ser estática, IGRP, RIP, BGP, etc. Pero la LSA del tipo 3 y 4 son las LSA que se generan entre las áreas. ¿Qué quiere decir eso? De que el área 1 genera LSA del tipo 1 y 2, pero cuando la informa hacia adentro, esa LSA viene siendo del 3 y el 4. Por lo tanto, el área 2 a lo mejor va a conocer las rutas que tiene el área 1, pero las va a conocer por el área, las va a conocer como LSA del tipo 3 y 4. Entonces, si entendemos, nosotros tenemos de que las LSA del tipo 5 son las por la ruta estática o la ruta externa, IGRP, OSPF, IGRP, RIP, BGP, etc. Y las LSA del tipo 3 y 4 son las generadas por otras áreas y que van a ser informadas. En este caso vendría siendo la 192.168.2.0 y la 3.0 con 24, con máscara 24. Cuando el router 1 la informe hacia adentro, esas ya serían LSA del tipo 3 y 4. Bueno, la característica de Totally Stub es que elimina las LSA del tipo 3, 4 y 5, como lo mencionamos anteriormente. Por lo tanto, el router 3 y el router 4 solo van a conocer la LSA 1 y 2, que en realidad vienen siendo prácticamente que conocen solamente lo que está en su área. Pero tiene una característica especial, Total Stub, al igual que el Stub, que el área anterior que ya aprendimos, que viene siendo de que el ABR también, de nuevo, genera una ruta por defecto hacia el router 2 y el router 3. Por lo tanto, cuando estos dos equipos
router 2 y 3 quieran comunicarse con algún otro equipo dentro de CPF, saben que tienen que mandar la ruta hacia el ABR, y el ABR, que conoce todo lo que ellos no conocen, se va a encargar de enrutar. Por lo tanto, sí habría conectividad si el router 3 quisiera ir a la loopback 0 del router 4, que se encuentra en el área 2. Porque él no sabe cómo llegar, pero sí sabe que tiene una ruta por defecto apuntando al router 1, y el router 1 se encarga de hacer el enrutamiento. También tenemos lo que son las NSSA. Es algo especial esta área, y viene siendo como un arreglo que le hicieron al staff. En esta NSSA, al igual que el staff, no circulan LSA del tipo 5 dentro del área que se configura, pero sí circulan LSA del tipo 7. Hace un cambio. Son las LSA que habíamos dicho que eran similares. Elimina la LSA del tipo 5, o en realidad no la elimina, sino que las cambia por una LSA del tipo 7. Pero la condición es que dentro del área 1, por ejemplo, que sería la NSSA, no van a circular las áreas que sea, no van a circular la LSA del tipo 5, pero sí van a mandar una LSA del tipo 7. Entonces, al final la ruta sigue existiendo, pero no como una LSA del tipo 5, sino como una LSA del tipo 7. Por la característica que NSSA cambia la LSA del tipo 5 por una LSA del tipo 7. O sea, en el área no circulan del tipo 5, vuelvo a reiterar, sino que las del tipo 5 se cambian por el tipo 7. De esta forma, todos los routers que se encuentren en otras partes sí van a conocer la ruta 200.0.0.0 con máscara 24. Pero otra característica que se me estaba olvidando mencionar sobre la NSSA con respecto a la LSA es que en el área 1 no existen los LSA del tipo 5, pero del 7. Pero cuando pasan por un ABR, que en este caso sería el router 1, él sí la vuelve a informar como LSA del tipo 5. Por lo tanto, dentro del área que nosotros designemos en SSA, no existen áreas del LSA del tipo 5 y del 7. Pero cuando ya pasan de nuevo por un ABR, vuelven a cambiar. Y ahí sí de nuevo existe la LSA del tipo 5. Y la del 7 ya se elimina porque el área no vendría siendo en SSA. Otro punto importante que la área que se me había olvidado mencionar en los slides anteriores es que la área 0 no puede ser ni Total Staff, ni SSA, ni Total y NSSA, que lo vamos a ver más adelante. No puede porque tiene una característica de backbone, por lo tanto necesita conocer todo. Como en los dos anteriores, Staff y Total Staff generaba una ruta por defecto, en realidad NSSA no la genera, porque no vendría siendo necesario, ya que siguen conociendo la ruta. O sea, en este caso la 200 sigue existiendo. Entonces cuando el router 3 quiera ir a la 200, si bien es cierto no la va a conocer como una LSA del tipo 5, pero sí la conoce como una LSA del tipo 7. Entonces no vendría siendo necesario una ruta por defecto. Existen maneras de generarla también, que dando un comando default generate en SSA, si no me equivoco, que lo podría revisar más adelante en el router cuando lo esté configurando, pero en realidad no, en este ejemplo de acá, para entenderlo, básicamente no sería necesario generarla porque siguen conociendo la ruta y no se pierde como en el caso del stub, que eliminaba la del tipo 5 pero no las cambiaba por ninguna otra. Y también, como en el stub y el total stub, existe una mejora al NSSA para matar más LSA y achicar más las tablas. Y vendría siendo un totally NSSA. Bueno, el dibujo tiene muchas cruces y muchas líneas, pero basándonos en el NSSA anterior, nosotros tenemos de que si era NSSA,
la LCD del tipo 5 que están acá, que la indiqué con esta flechita y con esta X, no circulan, pero se cambian por la del 7. Y las LCAs que sean del tipo 3 y el 4 tampoco circulan por esa área. Por lo tanto, esta área mata LCA del tipo 3, 4 y 5, y las del 5 la cambia por la 7. Y recordar que la 7 en el área es LCA del tipo 7, pero cuando pasa por una BR cambia de nuevo, y para lo que es el área 0 vendría siendo una LCA del tipo 5. El NSCA Totally o Totally NSCA genera una ruta por defecto de forma automática hacia el ABR. ¿Para qué genera esa ruta? Ya que como no circulan dentro del área 1, que vendría siendo NSCA, Totally NSCA, perdón, no circulan LCA del tipo 3 y el 4, por lo tanto cuando algún router, en este caso el router 2 que está tapado con esa flecha, y el router 3 quieran ir, por ejemplo, a la 192.168.2.0, no van a saber llegar porque no tienen la ruta, porque ya que la ruta se informa como una LCA del tipo 3 o 4, o en este caso vendría siendo una LCA interarea, que aparecen en el router cuando vemos la tabla de enrutamiento, como I-O. Entonces, como no podría llegar a esa, la solución es de que el ABR, en este caso router 1, informe una ruta por defecto hacia el router 2 y el router 3. Por lo tanto, de esa forma, el router 3, si bien es cierto, no conoce esas rutas, pero sabe que cuando no conozca algo, se lo tendrá que mandar al router 1, y el router 1 se encargará de mandar o hacerle el enrutamiento con el resto de los CPF. Por lo tanto, recapitulando, lo que es Totally NSCA, no circulan LCAs del tipo 3, 4 y 5. Las LCA del tipo 5 se cambian por el 7, manteniendo lo que era NSCA anterior. Y el ABR, en este caso el que está el Area Border Router, sí genera una ruta por defecto hacia adentro, lo que no hacía el NSCA solo. Entonces el Totally NSCA baja la que son las rutas de interarea, external, que la external en realidad las cambia por la LCA del tipo 7, que vendrían siendo una external especial, y sí genera una ruta por defecto para suplir que no conoce más áreas. En realidad no conocería ninguna otra área, solamente tendría el router 2 y el 3 tendrían las rutas que están dentro de su misma área, ¿no? Y además de la del 7, que vendría siendo la que cambió por esta, la que el LCA del tipo 5, que era la 200, la reemplazó por una LCA del tipo 7 para que sí circulara igual. Entonces, por ejemplo, si vemos el router 3, debería tener la 192.168.0.24 y la 1.24. Debería conocer, depende cómo informamos, como hicimos el CPF, el tener la interfase, y además conocer la 200, pero con una LCA al tipo 7. Y además de eso, tendría una ruta por defecto apuntando hacia el router 1 para poder comunicarse con todo el resto de la topología. Bueno, aquí existe algo especial también, que como yo les mencioné, como regla, todas las áreas deben estar conectadas al área 0. Pero se puede dar que dentro de nuestra jerarquía una área se nos escape del área 0 y nos pueda ser conectada, y tenga que ser por obligación conectada al área 2, o por error conectada a un área X y no al área 0 como debería. Para esto se creó una solución que se llama Virtual Link, que en realidad viene siendo un link virtual que prácticamente tomaría el área 4 y la arrastraría hacia el área 0, cosa de que esta área sí tocara el área 0. En realidad, más que nada, viene siendo como una pasarela generada en el área 2 entre el router A y el router B, cosa de que el área 4 simule que está tocando el área 0. De esta forma haya conectividad completa. Se supone que no deberían existir Virtual Link en el desarrollo de una topología con OSPF,
pero si llegan a suceder, hay que hacerlo. Bueno, los virtual links se levantan entre el router A y el router B, y en este caso si lo extrapolamos a lo que son las configuraciones de los equipos, el virtual link se configura en el área de tránsito. O sea, el área de tránsito es el área que nos va a hacer el puente. En este caso vendría siendo el área que es el río entre el área 0 y el área 4. De esta forma, el puente se va a hacer entre el RA y el RB, que vienen siendo los que están en los bordes de la área, como podemos ver en el dibujo. Bueno, ahora quería mostrarles unas configuraciones básicas sobre el OSPF. Estoy prendiendo mi equipo. Ya. Entonces ahora vamos a configurar lo que son los equipos. Tengo el router 1. Por favor, a lo mejor me voy a demorar un poquito, pero necesito levantar los equipos, ya que es totalmente distinto este sistema operativo que el que estoy acostumbrado a utilizar. 2101. $21.02, que vendría siendo el router 2. No me lo tomo por... Ay. 2103. Mira. Esto solamente para que me queden todo en una misma, en un mismo shell, para poder moverme más rápido. Bueno, ahí está el router 2. Ahora vamos a ver lo que es el router 3. $21.04. Y finalmente el router 4. $21.05. $21.05. Conectar. Router 4. Me molesta que eso esté así, así que lo vamos a cerrar ese y vamos a abrir de nuevo. 21.03. Ahí quedó como router. Ya. Ahora que tenemos la topología arriba y tenemos lo que son el shell más ordenado, voy a pasar a hacer una configuración de lo que sería un OSPF básico, multiárea básico. Configure terminal y voy a hacer que aparezcan la interfaz para poder guiarme de mejor forma. Y interface F0/0, que viene siendo hacia arriba, y le voy a dar la IP address 192.168.0.1 con 255.255.255.252. No shutdown. Y vamos a configurar interface F0/1, que viene siendo hacia abajo, IP address la 192.168.0.1
0.5 con 255, 255, 255, 252. No shutdown. Do show IP interface brief para ver que estén arriba. Bueno, y ahora nos damos cuenta que están ambas interfaces arriba. Ahora ya que tenemos configurado todo lo que son las interfaces en el router 1, vamos a ir a lo que es el router 2. Primero vamos a levantar la interfaz y después vamos a configurar el OSPF. Configure terminal y nos vamos a la interface F0/0 IP address 192.168.0.2 que viene siendo la interfaz de acá con la 255, 255, 255, 252. No shutdown. Y aparte configuramos la interfaz 1, interface F0/1 IP address 192.168.0.9 con la 255, 255, 255.252. No shutdown también. Entonces ya tenemos configurado lo que es el router 1 y el router 2. Para asegurarnos que estén arriba, do IP interface brief. Y de esa forma ya vemos que está el estatus arriba y el protocolo arriba. Y está la IP como debería estar asignada. Ya que tengo el router 2 listo, voy a saltar al router 3, configure terminal. Interface F0/1, que viene siendo la de acá. Sí, lo voy a mover para que no moleste. IP address, la 192.168.0.6 con máscara 255, 255, 255.252, que viene siendo una máscara 30. Y no shutdown. De esta forma, nosotros vamos a tener la interfaz ya arriba. Por ejemplo, algo que es súper bueno, en realidad para probar la conectividad al tiro, como ya tenemos la dirección, o sea, IP puesta en cada interfaz y sabemos que está dentro de una misma área para probar conectividad y no equivocarnos casi nunca en las configuraciones, sería bueno probar un ping hacia el router 1 y saber que llegamos. Bueno, esto lo hacemos como do ping 192.168.0.5, por ejemplo, que estoy parado en el router 3 acá y haría ping acá para cachar que, o para saber que del router 3 llego al router 1 y debería llegar. Y llego exitosamente, y al igual del router 1 al router 2, por ejemplo, ping 192.168.0.2. Me va a tirar mal el comando hasta que le ponga tú. También deberíamos llegar. Y llegamos exitosamente. Bueno, y el último que nos falta es el router 4. Configure terminal. Interface F0/1. IP address. La 192.168.0.10 con máscara 255, 255, 255, 252. Deme un segundo que se me va a desconectar el computador. Se me va. Está bajo de batería. Ya. Ahora ya no voy a tener más ese problema. Enter. No shutdown. Entonces, de esa forma voy a levantar la interfaz. Bueno, ahora del router 4 podría probar conectividad con el router 2 para saber que llego. Do ping 192.168.0.9 y debería llegar. Y llego por completo. Por lo tanto, lo que son conectividad entre interfaz e interfaz estaría funcionando. Ahora pasemos a configurar lo que sería los CPF multiárea. Bueno,
Ya probando conectividad, vamos a limpiar, cosa de no confundirnos o que quede puesto de forma clara. Y ahora estamos en el router 1 ya configurado con la interfaz arriba, y vamos a pasar a lo que es configuración del protocolo enrutamiento CPF, y en este caso multiárea. Entonces, interface, no, discúlpenme. Bueno, en este caso, como es un equipo, una emulación de un equipo real, podríamos poner exit para salir de la interfaz y poder entrar, o poner router USPF 1 y se va a salir automáticamente lo que es la interfaz y va a entrar a la configuración del router. Network, y declaro la network correspondiente a las dos interfaces, que en este caso podría sumarizarla: 192.168.0.0 con máscara 137 0 con wildcard 0.7, área 0, que son las que se encuentran conectadas en el área 0. O sea, si vemos eso, en realidad eso está como así, porque esa en realidad están, o sea, el router 3 en este caso tiene puesta todo lo que venga para atrás en el área 2, y en realidad la interfaz F01 está conectada al área 0. De esa forma, en el router 1 vamos a meter las dos, las que son la primera y la segunda. Enter. Y ahora lo que está haciendo en la interfaz es que tengan conectividad, o en realidad que tengan una IP dentro del área, o dentro de lo que declaramos nosotros acá. Todas las interfaces que hagan match van a empezar a escuchar y a mandar hello por el multicast, por esa interfaz que esté arriba. En este caso, si nosotros show interfaz brief, las dos interfaces caerían dentro de lo que nos da como resultado eso. En realidad eso toma de la 0 a la 7. Y estos están dentro de ese rango, por lo tanto estas interfaces quedan habilitadas con OCPF. ¿Cómo lo podría ver para asegurarme que estén dentro de OCPF? Sería con el... Bueno, en realidad yo ocupo el comando do para no salir de lo que viene siendo la configuración global. Entonces, do show IP OSPF interface F0/0, y ahí me está diciendo que está funcionando el protocolo ISAP, el process ID donde está funcionando, el router ID del equipo, como ya deberían saber, que es la IP más alta física, en primera instancia el loopback, después la de física, y si no, lo que nos configuremos manual. Y está diciendo que por esta interfaz está mandando broadcast. Bueno, y también nos dice la IP que tiene, y que este viene siendo un designated router. Y así podemos hacer lo mismo con la interfaz F01. Bueno, como ya tenemos configurado R1, ahora vamos a ir a configurar R2. Entonces, en R2 podemos configurar la interfaz, y vamos a lo que es, ahora lo vamos a hacer de manera ordenada, que vendría siendo exit, salir de la interfaz y entrar router OSPF 1, y declaramos según el área la interfaz que tenemos. Bueno, en este caso sería ideal, o sería mucho mejor declarar la interfaz o declarar la red que colocamos acá para hacerlo ordenado, porque son áreas distintas, ya no nos sirve sumarizar como lo hicimos en el router 1, que estaban todas en el área 0. Entonces, network 192.168.0.0 con wildcard 00.3
área 0 y levantó al tiro la adyacencia con el router 1, y además vamos a generar el tiro en el área 1. Entonces, bueno, podemos hacerlo de esa forma o apuntar solamente a la IP y poner Wildcard 0. Son distintas maneras de configurar OSPF que ya deberían saberlo para llegar a lo que es OSPF multiárea. Y la vamos a... Bueno, me acabo de equivocar, le coloqué área 0. Entonces vamos a negar eso y vamos a ponerle que es del área 1. Y ahora de esa forma ya va a estar correcto, configurado. Ahora nos vamos al router 3. Le damos, como ya vimos que es lo mismo, router OSPF 1 network la 192.168.0.6 con 00000 área 0. Si nos fijamos ahora va a levantar la adyacencia tal cual como lo hizo en el anterior. Y finalmente vamos al router 4 que está dentro del área 1. Bueno, como sabemos, el network lo podemos declarar de distintas formas, y acá lo vamos a declarar de otra forma que puede ser dentro de la misma interfaz, que es IP OSPF IP. Bueno, se me acaba de olvidar cómo configurarlo de esa forma. Voy a configurarlo como lo configuramos en la topología router OSPF 1. Revisar mis notas para ver si encuentro cómo configurarle de la manera que les quería mostrar. Bueno, solamente para que vean como distintas formas de configurarlo, que en realidad da lo mismo mientras lo configuren como ya saben. Que viene siendo, ahora me acabo de acordar, interface F0/1 IP OSPF 1, en este caso el OSPF que queremos declarar, área, y le damos el área que corresponde, en este caso área 1. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a esa interfaz en específico? Dentro del OSPF 1, que es el IP que le colocamos al OSPF, esta interfaz va a estar dentro del área 1. Enter, y debería levantar la adyacencia. Entonces, de esta forma ya tendríamos conectividad en toda la topología. Show IP route, y vemos que tenemos IA inter área, que conocemos la 0 y la 4. Entonces, de esta forma nosotros tenemos mezcladas los que son el área 0 con el área 1 y el área 2. Otra cosa que podríamos agregar, como para hacer la topología un poquito más entretenida, sería colocarle unas loopback y declarar las cosas de poder ver
lo que son las LSA del... En realidad, mira, podríamos ver las que son las LSA dentro del área. Entonces vamos a aclararla todo una loopback y a meterla dentro de los CPF. Al router 1 le vamos a colocar la loopback 1111. Entonces, interfaz loopback 0, IP address 1111 con 255.255.255.0, IP OSPF network point to point, point to point. Hago esto para que nos mande con la máscara que corresponde, porque, a ver, nos lo vamos a notar y vamos a hacer la comparación primero. O sea, ya declaré eso y ahora lo vamos a meter al OSPF. Entonces, IP OSPF 1 área 0. Le estamos diciendo a esa interfaz loopback que funciona en el área 0. Y ahora vamos a hacer un do show IP OSPF interface. Do show IP OSPF interface loopback 0. Y nos vamos a dar cuenta que en network type los topan como loopback. Guardemos esto un poquitito y configuremos las demás loopback para poder hacerle la comparación y para que se den cuenta cuál es la diferencia en que tengo un network type como loopback o el que lo quería dejar al tiro, que en este caso sería point to point. Pero vamos a configurarlos para que podamos entender visualmente cuál es la diferencia. Ya tengo entonces en el router 1 eso. Ahora en el router 2 vamos a configurar la 2, interface loopback 0, IP address 2222 con 255.255.255.0, IP OSPF área IP OSPF 1 área 1. Entonces de esa forma va a estar en el área. Y en el router 3 interface loopback 0 IP address 333 255.255.255.0 IP OSPF 1 área 2. Entonces de esta forma ya tenemos en los routers principales que están en la área, ya tenemos distintas rutas declaradas. Entonces si nos vamos al router 4, que es el router más lejano, y vuelve a ser un ducho IP router, tendría que conocer distintas IA. Pero acá también hay una diferencia. En el router 2 declaramos una loopback que vendría siendo la 22222. Y esta quedó sin IA. Y es porque cuando dice que, bueno, como conocemos las tablas de enrutamiento, C es directamente conectado. Y cuando aparece una O, en este caso de OSPF, acá, este OSPF viene siendo dentro de la misma área. Por lo tanto, esa ruta la conoce por una LSA del tipo 1 y 2. O 1 y... o 2. En realidad la conoce por una LSA que son intra-área. Las que dicen IA son inter-área. Como dice específicamente aquí, OSPF inter-área. Quiere decir que esa ruta, que es la 111, viene de otra área que no está conectada a ese equipo. El router 4 recordemos que está en el área 1 y no en el área 0. Por lo tanto, la que conozca el área 0 sería interárea. ¿Qué es lo que quería hacer con el tema Network Type? Ahora que lo podemos ver, es que si bien es cierto, si vemos la loopback, las conoce por las con máscara 32. O sea, la 30000 con máscara 32. Y no conoce, o sea, en realidad conoce esa ruta, pero la sumariza automáticamente y la deja con máscara 32, ya que son loopback. Entonces, para cambiar eso y poder hacerlo
como que parezca más real o si fuera un equipo ahí, podemos cambiarle a la interfaz loopback que acabamos de configurar el network type. IP OSPF network type point to point. De esa manera, fíjense el cambio de lo que había, que se aparecía con máscara 32 ahí, que sea la 1111, estaba atachada a una barra 32. Si volvemos a hacerla, el route, ahora la aparece con máscara 24. O sea, en realidad es una cosa de orden, es para poder tomar la red completa y no solamente esa IP en específica, que se hace ese cambio. Entonces, si nosotros tenemos una loopback, la gracia sería que la conociéramos con la máscara que corresponde, no con una sumarizada. Entonces vamos a hacer lo mismo en el router 2. Vamos a copiar este comando, lo pegamos en el router 2 y en el router 3. Entonces de esa forma, en el router 4 vamos a conocerla como corresponde. Acá me sigue tirando una que venía siendo esa. Ya, ahí la termino de arreglar completa. Se demoró un poquito más. Y finalmente voy a tratar de que aparezca una que sea externa. En este caso va a aparecer externa del tipo 2. Ya que deben conocer la diferencia entre el externa del tipo 1 y tipo 2. Que las del tipo 2, si se informa un costo, el OSPF ingresa la ruta la ruta externa al OSPF con el mismo costo que indica. En cambio, con E1, externa del tipo 1, sino que ingresa la ruta hacia el OSPF y además le agrega los costos dentro del OSPF. Entonces de esta manera puede quedar mejor ordenado, o en realidad puede hacer una diferencia entre qué ruta es mejor y cuál es peor. Entonces en el router 2, en el router 3 que viene siendo acá, vamos a agregarle una ruta estática y la vamos a ingresar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agregar una loopback, por ejemplo, y hacer un redistribute connected, que también funcionaría. Podríamos hacer la interface loopback 1, IP address la 10, 10, 10, 10, con máscara 255, 255, 255, 255, no, disculpen, 0. Bueno, no es necesario hacerle un shutdown, pero dentro... Le hice en el router equivocado. No interface. Y la hacemos en el router 3 para que quede acá la loopback y que podamos verla en el router 4. Interface loopback 10, pongámosle. IP address la 10, 10, 10, 10 con 255, 255, 255.0. Hay un punto de más. Y dentro del OSPF, router OSPF 1, redistribute connected, metric, pongamos una métrica para que podamos observarla a 100. Subnet. Enter. Entonces de esta forma, nosotros ahora en el router 4 deberíamos conocer una LSA del tipo... Todavía no llega. Ahí apareció una external del tipo 2. Ese viene siendo una LSA del tipo 5, ya que no hemos hecho nada de lo que es Total y Stab NSSA o Total y NSSA, y la conocemos con métrica 100. Eso es porque es external del tipo 2. Si nosotros en el router 3 colocáramos no,
no redistribute, y le colocamos redistribute subnet llamadas metric type 1. Si nos vamos al router 4, veremos que ese valor va a cambiar porque le suma los costos de las interfaces. 130 y la conoce como external tipo. Bueno, esa es la configuración básica que hicimos del OSPF. Y espero le haya gustado este review de CCNA versión 5 y en específico CPF multiárea. Muchas gracias por su atención.